Amigos de quetortacr.com, bienvenidos a esto que hemos denominado A Boca de Urna, para conocer los planteamientos, los principales planteamientos de los candidatos presidenciales que se presentan a la contienda electoral, que terminará al menos en una primera etapa el próximo domingo 6 de febrero y que presumiblemente, por lo que hemos visto, pudiera terminar el primer domingo de abril con la elección del nuevo presidente de la República. Estamos, como lo hemos venido haciendo, en las instalaciones de la Universidad Internacional de las Américas, que nos recibe para este proyecto, y siempre les recordamos los colores en el fondo de nuestro set, son los colores institucionales de la universidad, de manera que no tienen relación, por parecido que haya, con partido político alguno, eso para evitar suspicacias. Les recuerdo también en las plataformas digitales de todos los partidos políticos están los diferentes programas de gobierno que presentan los candidatos para que los consulten, y también en el sitio del Tribunal Supremo de Elecciones, que es tse.go.cr. ahí pueden encontrar la bibliografía de los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, los programas de gobierno, las referencias sobre los candidatos a diputados, porque recuerden que también el próximo 6 de febrero se conforma una nueva asamblea legislativa. Todo esto para que se informen, para que tomen decisiones informadas y tratemos de evitar aquello de que es que en mi familia siempre han votado por tal partido, o es que este habla muy bonito, o es que aquel es muy guapo, o aquella se ve muy bien. Olvidémonos de eso y tomémonos esto en serio, por favor. Es importante para el país. Hoy está con nosotros Fabricio Alvarado, el candidato presidencial del partido Nueva República, segunda ocasión en que se presenta. De hecho fue a segunda ronda con el actual presidente de la República, don Carlos Alvarado, hace casi 4 años, y le agradecemos, Fabricio, esta oportunidad de sentarnos a conversar. Gracias a usted, de verdad. Bien, a ver, Nueva República es un partido nuevo, pero los que están en Nueva República no son nuevos en la política. Ubiquemos un poco dónde se posiciona Nueva República como partido. Hay toda una explicación en la parte introductoria del programa de gobierno, pero si lo resumimos, ¿dónde ubicamos a Nueva República? Bueno, Nueva República nace en octubre del 2018, cuando yo tomo la decisión de retirarme del partido anterior al que pertenecí y fundar con un grupo de gente que ya nos había manifestado su deseo de acompañarnos, independientemente de cuál fuera el partido político que representaran, acompañarnos en el proyecto político que había iniciado desde el 2018, y así logramos nuestra inscripción para más o menos el mes de mayo del año 2019, luego de todos los procesos que usted conoce bien hay que realizar y para poder inscribir un partido. Dentro de nuestra línea de pensamiento, línea ideológica, Nueva República es un partido que respeta profundamente las libertades, sobre todo cuando se trata de producir, cuando se trata de generar empleo. Creemos que se pueden hacer grandes cosas en alianzas público-privadas y creemos que el país debe pasar, y creo que ahí se resume mejor que nada nuestra ideología. El país debe pasar del círculo vicioso del subdesarrollo en el que ha caminado por años, donde hemos tenido organizaciones públicas burocráticas, donde hemos tenido entrabamiento y desempleo, donde hemos tenido una política social clientelista y donde hemos vivido bajo la mano de un Estado y de un gobierno controlador y poco facilitador, pasar a un círculo virtuoso del desarrollo, donde necesitamos pasar de esas organizaciones públicas burocráticas a organizaciones públicas inteligentes, donde en lugar del entrabamiento y el desempleo, vayamos hacia lo digital y caminemos hacia lo digital y generemos empleo, y donde la política social no sea basada en el clientelismo, sino más bien basada en la generación de trabajo, llevando así a nuestro país a caminar bajo la dirección de un gobierno facilitador, un gobierno socio, un gobierno que permita a la gente trabajar. Creo que eso es lo que queremos, un país donde la gente
pueda producir, pueda trabajar, donde no se le pongan tantas trabas, donde no haya tanto trámite, donde logremos dar el paso de lo análogo a lo digital, que tenemos años hablando de eso y no se hace nada. Y pues básicamente en esa línea de trabajo es que queremos, respetando las libertades, respetando a cada individuo como tal y por supuesto haciendo que las cosas sucedan desde un gobierno, repito, facilitador, de la mano con un sector productivo que al final es el único que puede generar empleo, siendo el desempleo hoy por hoy el problema más delicado y más grave para los costarricenses. Me llamó la atención una cosa, Fabricio. Usted tiene, es colega nuestro, tiene carrera como periodista, Así es. pero también tiene carrera como pastor evangélico. Bueno, yo nunca he sido pastor. Bueno, sí, se ha mencionado, pero sí he tenido, sí he tenido vínculo con la iglesia, claro. Ha desarrollado una carrera, no como pastor, sino una carrera, yo diría, pastoral. Como predicador, podríamos decirlo, de como predicador, conferencista, evangelista. Claro. Me llama mucho la atención el hecho de que viniendo de una campaña anterior donde ese fue uno de los elementos más manejados, para mi gusto no siempre bien, pero fue uno de los elementos que más se tocaban y se mencionaban en la campaña anterior. Esta vez, por ejemplo, Nueva República no hace alusión al tema religioso en ninguna parte. Yo básicamente no lo vi como parte de ninguno de los planteamientos que hace Nueva República. Me llamó la atención eso. Sí. Creo que es importante que mencione ese tema usted, Reinaldo, porque creo que mucho de lo que pasó en la campaña pasada se dio precisamente por la manipulación y por el utilizar el elemento de que yo fuera precisamente una persona activa en la iglesia evangélica para tratar de deslegitimarnos como proyecto político y para tratar de hacer pensar a la gente que éramos un peligro para algún sector de la sociedad o para algunos sectores de la sociedad. Yo creo que eso nos quedó de experiencia y pues básicamente lo que hemos hecho estos años es preparar equipos de trabajo, dicho sea de paso, agarrar esos equipos y trabajar con ellos en la construcción de un proyecto político que haga sentirse a todos los costarricenses, independientemente de cuál sea su vínculo religioso, de cuál sea su vínculo ideológico, que los haga sentirse representados, siendo que, y vuelvo al punto de la primera pregunta, siendo que el desempleo es, hoy por hoy, el problema que los costarricenses identifican como el más grave que tiene el país. Entonces, si llegamos a ser gobierno, queremos ser un gobierno para todos, no solamente para aquellos que piensen igual que nosotros en determinado punto. Seguimos siendo gente que defiende los mismos principios, los mismos valores, eso no lo hemos negado ni nos hemos desligado de esos principios y valores, pero ciertamente, y tenemos claro, que el uso de la religión en la campaña política fue un tema que no fue puesto por nosotros, sino que fue a raíz de ciertas posiciones nuestras, quiso hacerse el vínculo y se trató de deslegitimar nuestra posición, incluso presentándose ellos como los más preparados, presentándonos a nosotros como los no preparados, con las consecuencias que hoy estamos viviendo en el país. Entonces, en esa línea, Reinaldo, somos gente que tenemos claridad de cuáles son nuestros principios, de cuáles son los principios que los costarricenses quieren que se defiendan, pero hemos presentado una propuesta política, y qué bueno que usted lo menciona, que está enfocada en lo económico, en resolver el tema del desempleo, del costo de la vida, de la reactivación económica, de la atracción de inversión extranjera, del apoyo a las pymes, de la reactivación del turismo, de la generación de obra pública con alianzas público-privadas. Entonces, esa es la ruta, y es una ruta que le va a traer mejor calidad de vida a todos, porque en esos temas a todos nos chima el zapato, como dijo un amigo. Pero Fabricio, en la campaña pasada no fueron capaces de revertir ese discurso. Pues fue quizás... En esta, ¿están preparados para manejarlo si se presenta? Pues claro que sí, y creo que fue un tema de tiempo también, fue un tema de tiempo, de estrategias que se usaron muy agresivas y que incluso pues en algunas de ellas, y no lo digo yo, lo dice por ejemplo el mismo pueblo católico que fue prácticamente estafado por un grupo de personas que les hicieron pensar que éramos un peligro para ellos cuando hay tantas coincidencias. Pero si ese tema se llegara a tocar, que de hecho ya han intentado tocarlo en algunas entrevistas, en algunos foros, pues para nosotros está claro, mire, usted puede pensar lo que quiera de nosotros, pero aquí está nuestra propuesta, aquí está nuestro plan de gobierno de 256 páginas, generado por 16 equipos de trabajo, uno de ellos un equipo macroeconómico. Nos hemos hecho acompañar de algunos de los miembros de nuestros equipos, por ejemplo, en el evento en el que presentamos nuestro plan de gobierno, de manera que el país ya se ha ido dando cuenta que no somos un partido donde solamente hay una cara, que es Fabricio Alvarado, sino que hay un equipo, o más bien hay una serie de equipos, repito, 16 equipos programáticos que han manejado temas de economía, de infraestructura, de turismo,
turismo, el tema social, el tema de seguridad, el tema salud. En todos estos temas educación, que hoy por hoy es tan importante, hemos estado trabajando todos estos años. Creo también que cuando la gente ve que a través de los diputados que pues siguieron el camino de este servidor y pues se han hecho llamar el bloque Nueva República en la Asamblea Legislativa, el trabajo que ellos han hecho también, que ha sido muy en la línea de propuestas de reactivación económica, de alianzas público-privadas, de atracción, de turismo médico, de turismo chino, etcétera, son proyectos que al final lo que están tratando es de generar una mejor calidad de vida, un saneamiento en las finanzas del país. Entonces la gente ve la seriedad del trabajo. Creo que por ahí, además de lo que yo pueda decir en cualquier entrevista, en cualquier debate o en cualquier discurso, lo más importante es el trabajo que ya se ha hecho y que seguimos haciendo. Fabricio, usted ya ha sido diputado y además de haber sido diputado, tiene la particularidad de venir de un partido político, de un primer partido político. De una ruptura de ese partido político surge una segunda agrupación en la cual usted se involucra, y de la ruptura de ese segundo partido surge ahora esto que se llama Nueva República. El tema lo traigo a colación porque es algo que vengo discutiendo con prácticamente todos los que se han sentado aquí a conversar con nosotros. El fraccionamiento que se está dando en la política costarricense, muy intensificado para estas elecciones en las que por primera vez habrá 25 candidatos y no fueron 27 por pura tramitología. Yo lo veo como un síntoma negativo de nuestra democracia. Yo oigo mucha gente que dice, qué dicha que en Costa Rica se puede y que hay oportunidad para todos, pero yo lo veo francamente como un síntoma negativo, un síntoma peligroso de nuestra democracia. Es decir, sí, en teoría todos podemos ser candidatos, pero ¿por qué todos tenemos que ser candidatos al mismo tiempo? ¿Por qué tiene que haber tantos partidos políticos? ¿Y cuánto puede generar eso de dificultad para un gobierno? Entendiendo que el gobierno no es solo el poder ejecutivo, es también el poder legislativo. Sí, y si lo que estamos viendo ahorita, donde arrancamos, me parece que era con 9 fracciones y ya no sé cuántas tenemos, todo eso plantea un marco muy confuso y muy difuso para el desempeño del gobierno. ¿Usted cómo lo ve? Mire, muy interesante su planteamiento, Reinaldo. Yo creo que sí, la dinámica, yo he compartido a lo largo de estos últimos 4 años con políticos de otros países que me han invitado a dar conferencias y donde hemos compartido experiencias, y fíjese que pues quizá una de las razones por la que quizás es muy sencillo que se dé una participación tan amplia es por los requisitos que se imponen para construir un partido político. Por ejemplo, la cantidad de firmas que se solicitan en otros países es 10 veces, hasta 20 veces mayor que la que se pide aquí en Costa Rica. Y eso pues yo creo que es un tema para llevarlo a reflexionar en cuanto a los requisitos que hoy existen y a las posibilidades. No para cerrarle la puerta a nadie, sino precisamente para pues no vernos ante una particularidad como la que estamos viendo en este momento, donde hay 25 partidos políticos. Yo soy del pensamiento, Reinaldo, que la mayoría de esos 25 partidos políticos no van a alcanzar ni siquiera una diputación. El tema de los cocientes y los subcocientes, la fórmula que se utiliza para determinar cuántos diputados llegan o de cada partido a la Asamblea Legislativa, a mí me parece que va a terminar volviéndose en contra, sobre todo de los partidos más emergentes. Perdón, un paréntesis ahí. Claro. Sí, efectivamente son un factor de eliminación. Sí. Y agrego un dato para que continúe la respuesta. En el caso de San José, de la provincia de San José, que es la que más tiene en la elección legislativa, son 29 partidos los inscritos. Imagínense, sí, por los partidos provinciales que solo inscriben candidatos a diputados. Entonces, en esa línea, lo que yo creo es que, bueno, yo creo que hay una gran responsabilidad que nosotros hemos asumido. La realidad que usted plantea y de la que nosotros pues en algún momento fuimos parte, nos ha llevado a asumir una responsabilidad a futuro, y hemos estado trabajando, por ejemplo, con nuestros candidatos a diputados, siendo que además nuestros candidatos a diputados son gente del riñón de Nueva República. Nueva República es un partido que tiene 3 años, desde octubre del 2018, cuando se hizo la primera asamblea constitutiva, pero la gente que está en nuestras papeletas hoy por hoy es
gente del riñón de Nueva República, que empezó a trabajar con Nueva República y que sí, quizá en algún momento participaron en otro partido político, pero hoy son parte del riñón de Nueva República y que no aparecieron de pronto en el proceso electoral interno para estas elecciones y que vienen de otro partido y que están con nosotros porque en el otro partido, voy a decirlo en buen tico, no les dieron pelota. Eso es quizá lo que ha provocado que en otros partidos políticos veamos gente que ayer estaba con X partido y mañana, como en aquel partido no lograron su candidatura, pues hoy están en una candidatura a diputación por otro. Eso es lo que se conoce como partido franquicia, y cuando hay partido franquicia no hay una identidad de partido. Y yo creo que eso se resuelve precisamente con partidos que trabajen claramente en su identidad, en al arraigar a las personas que la conforman con el partido, con el pensamiento del partido, y por lo menos lo que le puedo, no le puedo hablar por los otros partidos políticos, pero sí por el nuestro. Hemos estado trabajando en eso. Número uno, escogiendo una papeleta de gente capacitada, eso sí, con un compromiso por su provincia y por su país, eso sí, por supuesto, pero también con la claridad de que son gente Nueva República y que va a representar los principios de Nueva República, y así, pues, no lo puedo asegurar al 100% porque puede pasar cualquier cosa en la dinámica legislativa, pero sí hemos querido cerrar todos los portillos posibles para que ya en una fracción legislativa próxima ninguno se nos vaya a ser independiente o a decir, bueno, es que ya no comulgo. No, hemos estado trabajando seriamente desde que fueron electos en mayo en la Asamblea Nacional con ellos, y desde antes incluso, porque algunos de ellos hasta fueron candidatos en las elecciones municipales a algún cargo, y precisamente por eso hemos querido, por lo menos del lado nuestro, cerrar esos portillos, y eso es lo que deberían hacer todos los partidos políticos, no abrir esa posibilidad de ser partido de franquicias para que aparezca cualquiera que ni siquiera representa los ideales del partido solo para ganar un puesto o solo para ganar deuda política. Nosotros lo que queremos es llevar a la Asamblea Legislativa y ojalá a la Presidencia de la República gente que represente los ideales que hemos estado promulgando desde que el partido fue creado. Sí, porque esa vaina de me elijo con tal bandera y funciono en la Asamblea Legislativa con tal otra, se volvió una costumbre en la dinámica política costarricense. Cierro la parte esta y como introductoria y de aspectos formales, Fabricio, con lo siguiente. Yo no sé si usted realmente consideró la posibilidad de llegar a tener el respaldo que tuvo hace 4 años. Yo particularmente no lo visualizaba de esa manera cuando empezó el proceso electoral. Pero más allá de eso, independientemente de lo que cada quien pensara hace 4 años, la realidad es que usted llegó a la segunda ronda, y eso, aunque no con Nueva República, porque no existía en aquel momento, me parece que le pone un listón a Fabricio Alvarado, que al final de cuentas es de nuevo el candidato. ¿Usted vislumbra realmente la posibilidad de poder retener ese apoyo que logró hace 4 años? Muy buena pregunta, Reinaldo. Fíjese que, pues en efecto, empiezo con el principio. Cuando la campaña pasada empezó, yo representaba un partido pequeño, un partido que históricamente había logrado solo un diputado en la Asamblea Legislativa, y la elección o la decisión de que yo fuera el candidato fue precisamente para buscar un crecimiento de la representación legislativa. Recuerdo que cuando empezamos, y esto yo lo he dicho públicamente, cuando empezamos hablábamos de 3, 4 diputados, y con el esfuerzo que habíamos hecho hasta diciembre, hablando de esta fecha exacta, para finales de diciembre, nosotros pues ya vislumbrábamos que íbamos a alcanzar la meta, porque los porcentajes en las encuestas nos ponían en un quinto, sexto lugar, ahí fluctuando entre el quinto y el sexto, y ya eso nos daba una representación importante en la Asamblea. Luego pasó lo que pasó en enero, y bueno, sí, en efecto no vislumbrábamos que algo así podría pasar, pasó, y pues tratamos de asumirlo con responsabilidad, de hacer lo mejor posible, pero cuando todo pasó y cuando pues quedó ahí la elección de 14 diputados y no se ganó la presidencia, pues nos enfrentamos ante una disyuntiva. Ok, vamos a seguir en esto, vamos a seguir sobre el cimiento que se construyó, que va más allá del nombre de un partido político, o nos vamos a retirar y vamos a dejar que otros continúen con esto. Bueno, ahí es donde tomamos la decisión de fundar Nueva República. Y ya respondiendo a la segunda parte de su pregunta, Reinaldo, yo creo que hoy
pues por lo menos las encuestas, por lo menos aquellas encuestas que se están realizando con una metodología para nosotros más creíble, que son aquellas encuestas donde le presentan a la gente una papeleta simulada y la gente puede escoger entre los 25 candidatos que están en el mismo orden, dicho sea de paso, que la gente se va a encontrar en las papeletas el 6 de febrero. Esas encuestas nos ubican pues en los primeros lugares, primero, segundo, tercero, eso también fluctúa, con un porcentaje bastante similar al que obtuvimos en la primera ronda pasada, un 24 punto y resto por ciento fue el porcentaje que se logró. En esta estamos apareciendo con un 16, 17%, pero recuerde que ese porcentaje está incluyendo a los que dicen que no van a votar, es decir, ahí está el abstencionismo o el posible abstencionismo también. Entonces, si al final tomamos ese porcentaje, quitamos el abstencionismo o el posible abstencionismo, pues termina dándonos un 20 y resto por ciento. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Que estoy seguro? Pues no, tenemos que trabajar lo suficiente, pero sí creo que tenemos una posibilidad importante de pues alcanzar no solo la meta de mantenernos en donde quedamos hace 4 años, sino de superarlo. El gran reto está en enero, el gran reto está en el trabajo territorial que podemos hacer en enero. Sí, los debates, vamos a estar ahí, sí, las redes sociales, pero el trabajo territorial, y en esto estamos siendo muy enfáticos con nuestra gente. Hay que ir a la calle, hay que ir a las casas, hay que hablarle a los compañeros de trabajo, porque hoy por hoy algunos piensan que es a punta de redes sociales, y no, no es así. La gente, realmente muchos están desilusionados por la forma de hacer política de los últimos gobiernos, muchos están decepcionados de ver cómo quienes se presentaron como el partido de la ética en algún momento y como los más preparados en otro momento, pues le han quedado mal al país, y hay gente que dice yo no quiero nada con nadie, yo llego a la feria del agricultor y me encuentro gente muy contenta de saludarme, pero me encuentro también gente muy enojada con la política y con los políticos, y hoy tenemos el reto de en enero lograr que eso cambie y que algunos que dicen no hay esperanza, todos los políticos son iguales, vean en Nueva República una opción de hacer política diferente a la que conocen. Usted ¿verdad? está entre los que dicen, porque eso se volvió una práctica común en este país. No, no, mire, yo estoy metido en esto, pero es que yo no soy político. Bueno, realmente la gente lo sabe. Yo, mi profesión ha sido periodismo, he estado vinculado con otras áreas del quehacer como la música, como las conferencias, y bueno, entré en la política a tratar de hacer las cosas diferente a como se hacen Pero normalmente. finalmente es político. Pues mire, todos somos políticos, Reinaldo. El que no vota es político. Todos somos de alguna manera y tomamos decisiones políticas, como repito, hasta el que no vota y el que dice yo no quiero nada con la política, ahí está hablando de política y ya forma parte de una realidad que no podemos evadir. Todos, con la decisión que tomemos, sea ir a votar, sea votar por X candidato, sea votar en blanco o sea no votar, todos somos parte de eso y tenemos una responsabilidad. Al final, todos somos gente sobre la cual pesa una decisión muy importante y particularmente en esta elección creo que nos estamos jugando mucho. Le dije que era la última hace 2, pero ¿cómo ve el tema del abstencionismo? Complicado, como le repito, yo creo que por un lado hay un elemento que hace pensar que podría crecer el abstencionismo y es esa desilusión generalizada que existe en muchos sectores. Cuando yo hablo con agricultores, cuando hablo con empresarios, cuando hablo con pescadores, cuando hablo con la gente en la calle y lo que me dicen es nos abandonaron, nos dieron la espalda, vinieron a pedir el voto y no regresaron. Pero por otro lado, quizá la aparición de la cantidad de partidos políticos que hoy conforman las papeletas del país, pues nos plantea una posibilidad. Hay analistas, yo he escuchado analistas decir que ese abstencionismo podría disminuir hasta el 25%. Nuestro reto es ese, Reinaldo, el reto, y le hablo a la gente que nos va a ver en esta entrevista, que ya es Nueva República, el reto es ir y convencer a esos indecisos de que estamos jugándonos mucho como país en esta elección. No, pero no los indecisos, el abstencionismo. Pues por supuesto, es que los que hoy son indecisos al final terminan muchos de ellos decidiendo por no votar, ¿verdad? Y algunos que ya están, que dicen no voy a ir a votar. Pero básicamente el reto es ese, convencer a los indecisos y lograr que el abstencionismo disminuya. Esa es la fe. Hay una frase en una campaña que tiene usted en radio, que me llama mucho la atención, sobre todo en relación con lo que hablábamos que ocurrió en la campaña pasada, uno de los temas que también pesó mucho ahí. No recuerdo la frase exacta, pero recuerdo la idea. Si no la digo exacta, usted me la replica aquí. Donde defender la vida no sea mal visto.
Así es. Sí, así es, Así es algo como así, dice, algo ok. así, esa es la O idea. algo la así. captó Es que bien, no me sí. acuerdo si dice donde defender la vida no sea mal visto o donde defender la vida sea bien visto. No recuerdo, pero la idea es la misma La en idea es la cualquiera de los misma, dos. sí. ¿Tiene relación esto con ese otro aspecto que pesó tanto en la campaña pasada? Mire, básicamente yo lo que creo es que, eso sí, en la campaña pasada lo que se dio fue como un ataque desproporcionado hacia quienes en algún momento se atrevieron a decir voy con Fabricio Alvarado porque Fabricio Alvarado defiende estos principios. Y entonces el ataque fue tan desproporcionado que en algún momento había gente que decía, mejor yo no pongo nada porque mi familia se me viene encima, o porque mis compañeros de trabajo me hacen bullying, o porque alguna persona de pronto cercana, un amigo, termina hasta ofendiéndome. La política no da para tanto, pienso yo, y yo siempre lo he dicho, yo creo que tenemos todos el derecho, y por eso es que lo repito, la defensa de un principio, cualquiera que éste sea, no debería ser visto como algo negativo, como algo malo. Evidentemente, quienes se han apropiado de las redes, de ciertas redes sociales o de cierto discurso político, hacen pensar que cualquiera que esté en contra del tema, pues básicamente es como para agarrarlo y como para crucificarlo. Y lo digo por esto, y voy a poner un ejemplo muy puntual que se dio hace poco, cuando se realiza un debate, me parece que fue una universidad la que lo hizo, un debate virtual. A nosotros no nos invitaron a ese debate, entonces no participamos, pero una de las preguntas tiene que ver con el tema de la adopción de parte de parejas del mismo sexo. Un candidato, José María Figueres, expresa su opinión no solo en el debate, sino también en las redes, hace alusión al tema otra vez. Después, la candidata Linet Saborío también se hace pública su posición y yo hago pública mi posición. Y entonces cuando Fabricio Alvarado hace pública su posición, arde Troya porque ya dicen que él está en contra de X población o que odia a X población, y un poco ya es cansado, pienso yo, y hay que decírselo a la gente, y se lo dije en alguna ocasión en otra entrevista sobre este mismo tema, dije ya no sigamos con esa necedad de querer hacer parecer a un candidato o a una persona que defiende X principios como una persona enemiga de. Aquí no se trata de ser enemigos de, se trata de que cada quien tiene derecho a expresar su posición. Esa es una democracia y nosotros seguiremos expresando la nuestra. ¿Por qué mejor, le digo a esa gente que se enfocó en ese tema, por qué mejor no ven nuestras propuestas económicas y se dan cuenta que con la generación de empleo que queremos construir a través del Plan 1414, que con el Canal Verde Interoceánico, que con la ampliación del aeropuerto de Liberia, que con la reactivación del turismo, vamos a generarle trabajo a gente de todas esas poblaciones, las que hoy están peleando unas con las otras, y al final eso es lo que nos interesa. Diremos nuestras posiciones, pero repito, creo que es básicamente como una estrategia que se utiliza para tratar de meternos como en un cuarto oscuro a los que tenemos ciertas posiciones a favor de la vida o a favor de ciertos principios y valores. Pero lo dejó ahí en el aire con esa mención en la campaña de radio. A mí, bueno, yo creo, no, es que yo creo que sí, la gente tiene que tener claro que nosotros seguimos siendo pro vida, que estamos en contra del aborto y que no nos da absolutamente ninguna pena estar así en esa posición, que seguimos estando en contra de que haya incluso propuestas para lo que nosotros hemos llamado el asesinato de los no nacidos. Pero cuando yo digo que soy pro vida, Reinaldo, esto es importante decirlo, no es que solo vamos a defender al no nacido, vamos a defender al niño ya nacido, vamos a defender a la juventud creando oportunidades de mejores carreras en el estudio, creando oportunidades de mejores trabajos a través de traer empresas que brinden servicios de ciencia y tecnología, que es donde está el mayor enfoque hoy por hoy. Vamos a mejorar la calidad de vida para la población en general, para los adultos mayores, que dicho sea de paso, hoy por hoy, más que nunca necesitan que alguien los defienda cuando tenemos un gobierno que ha apoyado a nivel internacional la posición de que la vejez es una enfermedad. Entonces, cuando decimos que somos pro vida, es porque somos pro vida para todos, incluyendo a los no nacidos, y no tenemos por qué tener pena de decirlo. Fabricio, a ver, Nueva República plantea, bueno, el programa de gobierno a mí se me hace que tiene mucho más de análisis de lo que un programa de gobierno requiere, porque básicamente yo creo que a estas alturas, después de casi 50 años hablando de lo mismo en este país, claro, los diagnósticos todos están. Así es. Pero también hace algunos señalamientos, en algunos casos no tan puntuales como yo quisiera, pero sí hace algunos señalamientos a nivel de propuestas. Vamos a tocar algunos,
Este del empleo que ya usted mencionó, lo basa en esas alianzas público-privadas que ya también mencionó someramente y en un tratamiento tributario, digamos, diferenciado para un sector perdón, un tratamiento diferenciado en materia de crédito Ujú. para Las pymes. un sector Ujú. un microsector del sector productivo, Ujú. como estímulo para lograr ese crecimiento. Pero al mismo tiempo menciona, por ejemplo, la posibilidad de revisar los beneficios que se han otorgado a algunos otros sectores a través del tiempo, en su momento para atraerlos a invertir en el país. ¿Cómo conjugamos ambos frentes? Mire, yo creo que básicamente hay una serie de frentes que no debemos descuidar para generar las condiciones económicas que el país requiere. Generación de empleo, porque con generación de empleo generamos más ingresos a través de impuestos, a través de cargas sociales. Generación de empleo pasa por obra pública, por ejemplo, lo que decía del Canal Verde Interoceánico. Canal Verde Interoceánico, Canal Seco, es un proyecto que tiene 30 años dando vueltas y que incluso cuando yo lo menciono en debates, en esta campaña electoral, ha habido candidatos que levantan la voz y dicen de forma inmediata, mire, es que esto es un proyecto que solo la etapa de los estudios de preingeniería son 5 años. Ok, entonces nunca lo empezamos. Si pienso en que yo no voy a poder cortar la cinta y que eso es lo que me interesa, entonces nunca lo voy a empezar. Por eso es que tenemos que pensar en proyectos que, pues sí, quizás no me toque a mí cortar la cinta, pero que al dejarlos encaminados, al dejarlos blindados para que no venga otro gobierno a quitarlo, vamos a generar pues grandes beneficios. Pero Fabricio, a ver, porque aquí llegamos a un punto que a mí siempre me ha inquietado. ¿Realmente necesitamos tanto tiempo para hacer estudios de esa naturaleza? A ver, Bueno, eso es muy interesante también, claro. Veamos a ver, el hospital de Cartago. Uh-huh. El hospital de Cartago, ahí llevan 10 años en ese vacilón y no han Así puesto un ladrillo. En eso estamos claros y en eso estoy de acuerdo. Entonces, y usted se metió en otro punto muy claro, que es aquí duramos demasiado para hacer las cosas. Aquí o por impericia o por negligencia o por vagabundería o porque los procesos no están digitalizados o no hemos simplificado trámites, y eso es otro tema, porque por supuesto, por lo menos nosotros queremos que el Canal Verde Interoceánico, yo pues firmaré el decreto el primer día para declararlo de interés público, y la idea es que a partir de ahí empiece a caminar todo lo que tiene que ver con expropiaciones, con los estudios de prefactibilidad de manera más rápida. Porque es que va ligado. Así sí es otro tema, pero va totalmente ligado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Más allá de todo lo que se ha dicho, por ejemplo, en el caso de Panamá, con la construcción de la primera línea del metro, en cuanto a temas de corrupción, un gobierno. Una sola administración lo resolvió, lo echó a andar y lo puso a funcionar. Yo siempre lo pongo como ejemplo, y como usted bien dice, sí, lamentablemente hay ahí alguna mancha de posibilidades de temas de corrupción, pero la pregunta es, si otros países pudieron, ¿por qué nosotros no? Entonces, pero más allá de eso, lo que quiero decir, Reinaldo, es que, por ejemplo, con un proyecto de estos, los cálculos hablan de 60,000 empleos directos, 180,000 indirectos para una zona del país que consta de 9 cantones y por lo menos 4 de ellos están en los últimos lugares de los índices de desarrollo humano, social y económico. Entonces, ¿por qué no damos el paso? ¿Por qué no ponemos estos proyectos a caminar? La ampliación del aeropuerto de Liberia, que necesita 300 metros. ¿Qué son 300 metros? Pongamos a trabajar el Estado para que, y hagamos alianzas para que esos 300 metros sean una realidad y puedan venir aviones de cierto tamaño que hoy no vienen, que traerían gente de Singapur, que traerían gente de China, y cuánto apoyamos hacia el turismo. Entonces, por un lado, generación de empleo a través de este tipo de activación de obra pública, a través de alianzas público-privadas, del turismo, a través de alianzas público-privadas, de apoyo a las pymes, a través también, por supuesto, de fondos de capital de riesgo de la Bolsa Nacional de Valores, distintos instrumentos para traer financiamiento, pero también apoyo a las pymes. Por ejemplo, nosotros hemos hablado de una ventanilla única digital a propósito de lo que duran aquí los procesos. ¿Por qué no hacemos una ventanilla única donde la gente meta todos sus documentos y a partir de que los metió y el sistema le dice, aquí se recibieron sus documentos, tantos documentos, a partir de ese momento el emprendedor está habilitado para abrir su negocio y no tiene que esperarse? Hay emprendedores, hay comerciantes que tienen alquilado su negocio y pagan alquiler mes a mes y no pueden abrirlo porque no han sacado el permiso, porque les han durado y los mandan de una institución a otra. Eso tiene que cambiar, pero también tiene que haber
acceso a los recursos de financiamiento para las pymes, por ejemplo, en el sistema de banca para el desarrollo, que les ha puesto garantías que no pueden cumplir, que les ha puesto trabas. Nosotros estamos planteando, y la verdad es que le voy a decir algo, Reinaldo, a mí me alegra cuando vienen otros partidos políticos y cuando vienen ciertos sectores a criticar nuestras propuestas, porque quiere decir que de alguna manera se han sentado a estudiarlas desde su punto de vista, son criticables por esto y esto y esto, pero para nosotros también está claro que hemos gastado meses y que hemos gastado tiempo y horas hombre y horas recursos, de distintos recursos, para determinar, por ejemplo, que de la plata que está en el sistema de banca para el desarrollo que no se ha usado, hoy por hoy podríamos usar una buena parte de esa plata para darle un bono a las pymes, un bono de 3 millones de colones por 3 meses para que se levanten después de un tiempo de pandemia tan complicado como el que han vivido, y no es un regalo para que se lo gasten en confites, no, es dinero para producir, dinero para pagar alquiler, dinero para pagar salarios, para pagar materia prima, dinero que les va a permitir levantarse y que les va a dar el empujón que necesitan para después subsistir. Entonces un poco por ahí también va nuestra línea. Debo decir también que para nosotros está claro que desde el punto de vista tributario deben tomarse direcciones en el sentido contrario a las que se han tomado. No se me meta ahí todavía porque ese lo tengo reservado ahí. Es que usted me mezcla. Sí, aprendió bastante de la política, me mezcla todos los temas. No, yo le estaba hablando de uno y ya iba a pasar todos. Pero el otro ya vamos a llegar a eso. Adelante, lo tengo ahí presente, pero quiero ir sobre una cosa para más o menos mantener el orden que yo traía en la mente, porque hay algo que me llamó muchísimo la atención, que si se hace como está planteado en el documento, tendría muchísimo sentido, pero en política uno siempre tiene que dudar porque escritas ha visto muchas cosas que luego no se parecen en nada a las de la práctica. Un análisis de las instituciones, del funcionamiento de las instituciones dirigido a lograr una mayor eficiencia, a eliminar duplicidades, claro. No precisa posibilidades, pero sí habla incluso de eliminar instituciones que ya no tienen un sentido. Todo eso, insisto, suena muy bien, pero luego encaramos la otra parte de que, por ejemplo, en esta administración una de las cosas que nos dijeron en la campaña pasada era que iban a eliminar el CONAVI. Y a falta de, que son 4 meses y unos días para que termine la administración, el CONAVI sigue ahí con, además, todo lo que se ha dado ahí. Entonces, esa es la parte que me inquieta del asunto. Sí, incluso desde el gobierno de Luis Guillermo Solís ya se hablaba de ese tema del CONAVI, COSEBI y todo lo demás. Mire, le voy a plantear, por lo menos para nosotros, lo que debe hacerse, y como usted bien lo dice, si se hace bien, y esa es nuestra intención, y así creemos que lo podemos hacer del aparato estatal algo mucho más eficiente, algo que de verdad responda a las necesidades de los costarricenses. Pasa, por supuesto, por procesos de simplificación de trámites, de digitalización de trámites, de poner a caminar, por ejemplo, el tema de Hacienda Digital, donde hay 7 sistemas en el Ministerio de Hacienda que no se hablan entre sí, y lo cual repercute, por supuesto, en el cobro de los tributos en nuestro país, siendo que hoy por hoy, debo decir, y usted me dijo que no me metiera en el tema de los tributos todavía, no lo voy a hacer, pero sí creo que si hay algo que nosotros tenemos como problema en Costa Rica es que se cobran mal los impuestos, y por eso están a cada rato saliendo nuevas ocurrencias de nuevos impuestos. Pero en el tema de las instituciones públicas, nosotros, y en esto quiero decirle con toda claridad a los funcionarios públicos y al público en general, que de pronto dicen, es que tal institución hay que cerrarla, esta otra no sirve para nada. Sí, de pronto hay algunas que no están sirviendo, pero quienes realmente no están sirviendo son quienes están a la cabeza de esas instituciones. Por eso hay que hacer cambios, empezando por ahí, por llevar gente, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, a alguien que tenga empatía con el sector agrícola, a Incopesca, a alguien que tenga empatía con el sector pesquero, al Ministerio de Ambiente, a alguien que tenga claridad de que hay que proteger el medio ambiente en Costa Rica sin entrar en fanatismos que impidan generar obras de desarrollo y proyectos de urbanismo, etcétera. Entonces, empezando por ahí, que las cabezas de los ministerios y de las instituciones públicas sean gente que tenga claridad de cómo tiene que caminar el gobierno para ser más eficiente, para ser un gobierno facilitador. Menciona mucho el concepto de gerencia.
Eso es lo que nosotros planteamos, no es gobernar, no es llegar ahí a ser el jefe o el que dé órdenes, no, es saber gerenciar y saber entender cómo funciona la institución. Entonces, ¿qué pretendemos hacer nosotros? No cerrar instituciones en este momento, lo que haría en un momento en el que vamos a recibir un gobierno que no hizo prácticamente nada por la reactivación económica, sería agravar el problema de desempleo que hoy tenemos. Entonces lo que nosotros planteamos es, usted debe haberlo leído, un traslado horizontal de personal, de activos, para que entonces aquellas instituciones que hoy están entrabadas, que no funcionan, en aquellas donde hay incluso duplicidad, como usted bien lo indica, hay duplicidad de funciones, por ejemplo, en el tema de vivienda, entonces ordenar todo eso para que nuestras instituciones sean efectivas, tomar decisiones correctas, por ejemplo, en el tema del combustible, cuando el combustible hoy se compra en el mercado spot, para decirlo en buen tico, es aquel en el que usted ve pasar el primer buque con combustible y dice, se lo compro a ese primer buque al precio que me lo venda, y por eso estamos pagando lo que estamos pagando. La ley faculta al gobierno a comprar en el mercado de futuro, que es un mercado donde usted compra planificadamente, donde usted puede obtener el combustible a un mejor precio y donde, según el cálculo de nuestro equipo económico, podríamos lograr que el combustible baje hasta 200 colones por litro. Entonces, esa es la eficiencia que estamos buscando, bueno, tomando decisiones correctas. Podemos bajarlo más de eso si racionalizamos el impuesto que pesa sobre los combustibles. Por supuesto, pero con solo eso, con solo bajar, pero con solo comprarlo bien, bajándolo 200 colones, ya ahí el precio final, a ese precio es el que se le aplica el impuesto y ya también baja el monto del impuesto. Pero estoy de acuerdo con lo que usted está planteando del impuesto. Ya ahorita vamos a ir más formalmente a lo de los impuestos. En esa línea que usted señala, hay un tema que a mí me llamó la atención, porque sí, uno desde afuera dice, de fijo sobra gente en el sector público. Lo que pasa es que cuando uno dice eso, hay que tener cuidado de ver bien quién sobra y quién no sobra. Así es. Y me llama la atención una cosa, que es que ustedes plantean, congelemos plazas por gente que se retira, gente que se muere, gente que tal, pero eso nos puede llevar a una enorme contradicción con el tema de la eficiencia. No necesariamente, porque evidentemente en este caso estamos hablando de plazas que no sean plazas vitales. Por ejemplo, nosotros creemos, como repito, que muchas plazas que hoy, como bien usted dice, se retiran o se mueren, que son plazas administrativas, se pueden cubrir precisamente con un traslado horizontal. Pero además, cuando planteamos este tema del congelamiento de plazas, tenemos claridad de que hay sectores como educación, como salud, como la policía, por ejemplo, que o sea, no tendría ninguna lógica congelar una plaza cuando más bien... Pero es que ahí es a donde yo quiero ir, porque, por ejemplo, yo no soy especialista en la materia, pero me atrevo a decir aquí sentado que en la Caja Costarricense de Seguro Social podríamos eliminar una cantidad importante de plazas administrativas, sin que eso afecte el funcionamiento de la institución. Yo estoy hablando de lo administrativo. No, sí, en esto estamos claros. Estamos de acuerdo, pero si decimos genéricamente que en salud... No, en salud me refiero ya a lo que es el sector médico, la de enfermeros, médicos, etc. O, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad Pública, uno de los grandes problemas que hay es que hay plazas destinadas a la fuerza pública y a los otros cuerpos policiales de ese ministerio que están siendo ocupadas por personal administrativo. Claro. Precisamente eso se trata, Reinaldo, de ordenar, de llegar a ordenar. Cuando hablamos del congelamiento de plazas, no estamos hablando de hacerlo de manera improvisada, sino, como repito, y usted bien lo dijo, y el ejemplo de la Caja es el mejor de todos. Cuando estamos hablando de una plaza administrativa de la que se puede prescindir, pues entonces se congela esa plaza y no se llena esa plaza. Pero quiero ir más allá, porque el tema no es solamente un tema de plazas, el tema es un tema de gerenciar, de tomar buenas decisiones. Por ejemplo, cuando en pandemia, fue un reclamo que yo hice en octubre del año pasado, cuando hicimos un video, tal vez usted lo vio, un video en redes sociales, se hizo bastante viral, pero además de hacer el video, le enviamos una carta al presidente con varias propuestas, y una de ellas, ahí venía lo de disminuir el IVA, venía lo de los escáneres, que ojalá lo podamos tocar en algún momento, y una de las propuestas tenía que ver con la renegociación de los alquileres. Cuando todos estábamos renegociando el alquiler de la casa, el alquiler del local comercial, estábamos renegociando la hipoteca en el banco, todos estábamos en eso como pueblo. El gobierno no estaba renegociando los alquileres. Hoy por hoy Arecep tiene un edificio que no está usando y está pagando millones por otro que es el que está usando en la actualidad. Bueno, decisiones de ese tipo
para también ayudar a disminuir el gasto, para también ordenar las finanzas públicas. Decisiones, por ejemplo, como la que, y esta sí, debo decir que ha sido un impulso de Nueva República, presentamos incluso un proyecto de ley que ya se aprobó para vender los activos ociosos, que nos dejarían 60.000 millones de colones en los primeros 14 meses, 140.000 millones de colones más a lo largo de 4 años. Y estamos hablando de que son terrenos, edificios, maquinaria, vehículos, por los cuales estamos pagando mantenimiento en algunos casos y en otros casos alquiler de planteles para tenerlos ahí y que no están haciendo nada. Entonces son decisiones que no se han tomado por años y que son fáciles de tomar, dicho sea de paso. Hay una cosa que tiene relación con algo que usted acaba de decir, que se menciona en el programa de gobierno, pero me pareció que no encontré una propuesta de solución. Más allá de que implícitamente se da por hecho de que se puede lograr con una decisión política de presidencia de la República. A ver, nuestro sector público tiene el gobierno central y tiene un régimen de instituciones autónomas y un régimen de instituciones semiautónomas. Y ni las autónomas ni las semiautónomas responden al presidente de la República, más allá de que él nombra al presidente ejecutivo de cada una de ellas. ¿Cómo se plantean ustedes ese tema? Porque tiene mucha relación con esto que usted está diciendo, pero no encontré una propuesta ahí que permita, más allá de la afirmación que se hace, alinear estas instituciones con las políticas de gobierno. Bueno, usted también mencionó algo clave al hacer la pregunta, y es quiénes son los jerarcas, quiénes son los jerarcas que va a poner el presidente. La idea es no poner gente por ponerla o por pagar un favor político, como se ha hecho tradicionalmente en este país. La idea es poner en la jerarquía de los ministerios y las instituciones, personas que vayan en esa línea de pensamiento y que nos ayuden, como en este caso como presidente, y que nos ayuden como gobierno a cumplir con las metas y a cumplir con los objetivos. Yo creo que si hay conciencia en algo, en los equipos de Nueva República, es en la necesidad de tomar decisiones que vayan en sentido contrario a lo que se ha estado haciendo. Casi en todos los gobiernos, o mejor dicho, en todos los gobiernos, el aparato estatal crece en cuanto a la cantidad de empleados. Todos, absolutamente. Este también en varios miles, el de Luis Guillermo igual, y de ahí para atrás, todos, siendo que pues hoy por hoy vamos a tener que tomar una decisión más bien en sentido contrario y de verdad reactivar la economía para que sea el sector privado el que genere nuevos empleos. Yo querría ver si lo logran. Ahora sí, vamos. Yo también, y eso vamos a trabajar. Bueno, yo querría ver si lo logran. Ahí sí yo le digo. No, y yo entiendo las dudas. Con hechos. Y yo entiendo las dudas porque igual como le digo, yo en las ferias y en la calle me encuentro gente enojada y al final uno tiene que escucharlos y uno entiende el enojo. Pero bueno, esta es una oportunidad para demostrar que sí se pueden hacer las cosas diferentes. Vamos a los impuestos. Yo no soy economista. Y entonces me cuesta entender una ecuación en la que sí, cierto, necesitamos reactivar la economía, necesitamos poner la deuda pública en unos términos mucho más manejables, pero al mismo tiempo me plantean reducir el IVA a un 9% y me plantean reducir, creo que era un 5%, el impuesto al salario. Es decir, me parece que son cosas que van en líneas totalmente contrapuestas. Sí, lo que pasa es que también depende de la visión que tenga un partido político y que tenga un gobierno de cómo reactivar la economía. Porque cuando hablamos de una reactivación económica que se base en la generación de empleo, esta generación de empleo, esta atracción de la informalidad a la formalidad, va a hacer que más gente esté pagando impuestos, que más gente esté aportando a las arcas del Estado con impuestos como el IVA, como el impuesto sobre la renta, gente que está activa económicamente. Porque yo este punto se lo he discutido a prácticamente todos los que se han sentado aquí. Realmente estamos creyendo que todos los que están en la informalidad quieren estar en la formalidad. Bueno, mire, porque yo le diría que me parece que no. Yo lo que sí sé es que hay que darles incentivos, ¿verdad? Evidentemente, en un sistema que no les da incentivos, nadie va a querer estar en la formalidad. Cuando un informal llega a la caja en media pandemia y dice, me quiero formalizar porque si quiero estar asegurado, porque no quiero ir a pagar un médico privado cuando me pasa algo, o no quiero que mi familia vaya a pagar un médico privado, y aparece alguien en la caja diciéndole, ok, pero usted ¿cuánto tiempo tiene de estar en su actividad?
X cantidad de años, ok, entonces tienen que pagar un retroactivo de 6 millones de colones. Yo leí esa historia en redes sociales y en lo que yo pienso es, esta gente no tuvo la sapiencia, no tuvo la inteligencia para decir, ok, viene un informal, si lo tratamos bien, este va a traernos a otros que están actualmente Pero, en la Fabricio, informalidad. yo también leí esa historia, pero le voy a decir una cosa y voy a usar mi propia experiencia, mi propia realidad para decírselo. Es decir, yo he reconocido públicamente que si la caja a mí me factura los servicios que me ha prestado, yo le quedo debiendo lo que no le voy a poder pagar trabajando el resto de la vida. Bueno, eso Pero es... pasa esto, si yo me hubiera ido a asegurar cuando tuve el primer problema, en lugar de haberme asegurado cuando tuve que haberme asegurado, y le debería mucho más a la caja. Es decir, así es como estamos quebrando el sistema también. Sí, mire, como le digo, es cuestión de visiones. Nosotros creemos que precisamente buscando una serie de acciones o tratando de encaminarnos a una serie de acciones que en principio la gente podría decir que son en perjuicio de la caja, podríamos generar un mayor beneficio. Por ejemplo, disminuir lo que hoy pagan los trabajadores independientes, que en algunos casos llegan a pagar hasta el doble de lo que pagan los asalariados, 18%. Si logramos equiparar, un proyecto de ley nuestro va en esa línea de pensamiento, para equiparar lo que pagan los independientes a lo que pagan los asalaridos, eso sería un gran incentivo para que vengan informales, por supuesto. Porque esa relación de números se ha usado, me parece a mí, erróneamente. Bueno, es su criterio, nuestro equipo económico piensa diferente. Se lo explico. En la empresita donde yo trabajo, que no es mía, yo, entre otras cosas, hago la presentación a la caja. A ver, cuando dicen eso, me parece que hay un mal uso de las cifras, porque sí, el trabajador cotiza 10%, me parece que es, pero el patrono le suma a eso 26 y pico por ciento. Entonces al final la cotización es de 36 y pico por ciento. No es de 10, no es de 10 como se toma. Es decir, por cada trabajador asalariado, la caja recibe 36 y pico por ciento. Entonces cuando se dice que el trabajador independiente o el trabajador informal le van a cobrar más, eso no es exactamente cierto. Bueno, mire, eso, como le repito, es un trabajo en el que yo confío plenamente que ha hecho nuestro equipo pero económico. Yo lo hago todos los y meses. Además, dicho sea de paso, debo decirle que usted sí tocó un punto muy importante, y es que nuestro país es un país donde las empresas tienen la carga tributaria de las más altas de la región, lo cual nos resta competitividad y nos mete en otro tema. El punto es que a partir de lo que usted está planteando, yo, y tal vez para hacer un poquito más, ir más directo a la respuesta que usted me pidió, nosotros lo que creemos es que generando las condiciones para que vengan más informales a la formalidad, para que se genere más empleo en el sector privado, porque el sector privado es el único que puede generar empleo, pero además generando acciones que nos permitan captar recursos sin necesidad de más impuestos. Le pongo el ejemplo de los escáneres. Yo quería hablar de los escáneres porque el gobierno no quiso poner escáner, porque países le ofrecieron los escáneres donados, con el mantenimiento donado, y no quisieron ponerlos, a pesar de que había una obligación establecida en el plan fiscal del 2018 para ponerlos a finales del 2019. No los pusieron, nosotros tuvimos que poner un proyecto de ley, ya se aprobó, el presidente ni siquiera lo ha firmado, a pesar de que han pasado casi 2 meses, pero básicamente poniendo los escáneres en aeropuertos, fronteras, puertos y aduanas, estamos hablando de que se genera ingresos por 468 mil millones de colones al año, ingresos que no están entrando en este momento, por ataque, solamente ataque a la evasión. Súmele a eso el ataque al narcotráfico que tan mal parado nos está dejando a nivel internacional. Súmele a eso lo que le mencioné de los activos ociosos, otra manera de que entren recursos, de que entre dinero, la renegociación o reestructuración de la deuda, a propósito que usted lo mencionaba, para pasar lo que se vence en 2022, 2023 y 2024 a 15 o 20 años plazos, para que eso nos dé flujo. Entonces, ahí no estamos metiendo más impuestos. Además de eso de los escáneres que usted plantea, a ver, yo a todo el mundo le he discutido que mientras no me demuestren cómo calculan las cifras, yo no creo en las cifras, porque yo insisto en una cosa: si yo sé dónde está la plata y si yo sé cuánta plata está ahí, entonces tengo que saber cómo recogerlo. No puedo saber cuánta plata está ahí sin saber cómo recogerlo, y ahí es donde los números a mí no me cuadran, porque yo oigo números muy alegres en relación con la elusión, en relación con la evasión y todo eso, pero nadie me dice de una forma fehaciente y creíble cómo llegaron a esas cifras para uno decir, ok, si ustedes pudieron establecer que eso es lo que se evade, entonces
quiere decir que tienen claro cómo se puede recuperar ese dinero. Sí, por dónde entra, a través de escáner, claro, por dónde, a través de Hacienda Digital, por dónde, a través de otros métodos. Nadie me lo ha podido decir. Incluso las estimaciones de la Contraloría, que yo las critico porque son inmensas, ¿verdad? Nos hablan de unas cifras astronómicas, pero no nos dicen cómo llegaron a esa conclusión. Y si llegaron a esa conclusión y esa conclusión es correcta, deberían saber cómo rescatar ese dinero. Y no veo que se haga. Lo quisiera relacionar también con el otro tema que usted acaba de plantear. Se me fue la segunda idea. Escáner, Hacienda Digital, venta de activos ociosos. No, en la última parte de la respuesta anterior mencionó algo a lo que yo quería ir también. Bueno, se me fue esa. Captar recursos para no poner más impuestos. No, perdón, el de la renegociación de la deuda. Ajá, ok. Porque ese se menciona mucho, ¿verdad? Pero pasa lo siguiente, una buena parte de la deuda nuestra está en títulos valores. Así es. ¿Cómo renegocia usted títulos valores? Bueno, mire, yo repito, tampoco soy economista, pero tenemos un equipo económico en el que confiamos plenamente y pues lo que se ha planteado, por lo menos en la renegociación de la deuda que vence en 2022, 2023 y 2024, que suma en total como 12.000 millones de dólares, creemos que se puede hacer una renegociación que traslade una buena parte de esa deuda a entre 15 y 20 años plazo, lo cual nos va a dar mayor flujo de caja y nos va a dar de alguna manera, o nos va a desasfixiar de la situación en la que estamos actualmente. Perdón, Fabricio, en cuanto al tema de porque sí se hace la división en el programa de gobierno, ¿verdad? Hay una parte de esa deuda, que aunque está en títulos valores, la poseen instituciones del propio gobierno. Ese es el punto. Pero hay una parte que la posee gente externa. Bueno, parte de lo que nosotros queremos hacer es precisamente, y lo hemos conversado con la Bolsa Nacional de Valores, es abrir la posibilidad de que custodios internacionales participen y eso pues nos dé una mayor posibilidad, además de que no quede tantísimo dinero o tantísimos títulos, valores, bonos, etcétera, en manos de instituciones del Estado, porque al final incluso a nivel de el tema de los intereses es un tema que trae una afectación importante. Entonces, en esa línea, Reinaldo, nosotros estamos, y está bien que se lo cuestione y está bien que creo que eso es válido y es sano para una democracia que vengan esos cuestionamientos. Yo lo que le puedo decir es que desde el planteamiento y el trabajo que se ha hecho por parte de nuestro equipo económico, creemos que la ruta va por esas diferentes acciones. No le mencioné el tema de la titularización para la exploración y aprovechamiento de los recursos naturales, que también, igual, según los cálculos que ellos hacen, podría estarnos generando muchísimo dinero al punto de en 4 años poder reunir el 20% de lo que tiene Costa Rica en deuda. Bueno, sé que es una cifra que puede ser bastante alentadora, a mi parecer, y que otros pueden decir es demasiado, pero yo creo que debemos dar los pasos en la dirección de captar recursos y no sacarlos de los bolsillos de los costarricenses, captar recursos a través de diferentes acciones que pueden generar muchísimo dinero al país y que pueden demostrar además que la ruta no son más impuestos. Cuando a mí me cuestionan bajar el IVA del 13 al 9%, yo le puedo decir que este tema lo he hablado con el sector comercio, industria, turismo, y todos coinciden conmigo en que en una disminución del IVA, y hay una experiencia reciente en Colombia también sobre ese tema, en que al bajar el IVA dinamizamos el comercio, porque la gente no va a agarrar la plata y la va a meter debajo del colchón, la va a utilizar igual. Ahí hay una parte del doble lenguaje o la doble moral que se usa en este país, ¿verdad? Porque usted va a cualquier cantidad de comercios en este país y lo primero que le dicen es, ocupa la factura electrónica. Para no cobrarle el IVA. Y téngalo por seguro, que la pregunta va, no es que no cobran el IVA, no, lo cobran y no lo reportan. Bueno. Porque si fuera que no lo cobran, todavía digamos que la cosa es compartida, pero no, el no emitir la factura electrónica es para evitar tener que trasladar ese recurso al gobierno. Y luego son ellos mismos los que están diciendo que mire que es que esto, que mire que es que aquello, que mire que es que lo otro, y son ellos mismos, porque bueno, esas empresas participan de las diferentes organizaciones gremiales del sector. Sí, mire, y evidentemente son acciones que hay que atacar. Yo creo que ese es uno de los objetivos de implementar Hacienda Digital. Hacienda Digital está pegado hoy en la Sala Constitucional por un recurso que presentó, creo que fue Fernando Zamora de Liberación Nacional, y bueno, la idea es precisamente a través de herramientas digitales como esa, pues atacar ese tipo de prácticas, que sí, pues tengo claridad de que se siguen dando y que pues atacarlas no va a ser fácil, pero bueno, la intención es hacerlo.
A ver, Fabricio, no nos quedó tiempo, entonces vamos a plantear esto de la siguiente manera. Quitando el aeropuerto de la ampliación del aeropuerto de Liberia, que ya la mencionamos aquí, y quitando el canal interoceánico, 3 proyectos de infraestructura fundamentales. El aeropuerto de Limón, que es internacional, que no funciona como internacional. No funciona ni como nacional a veces. Sí, imagínense. Entonces, ese aeropuerto va a traer una reactivación al comercio y al turismo del país. Inevitablemente, el proyecto Transgam, que es un proyecto también muy amplio, muy ambicioso, que genera un cambio total en la manera de ver la movilidad, no solo en la GAM, sino también fuera de ella, que pretende en algún momento convertir el sistema de movilidad de nuestro país en un sistema donde haya semáforos inteligentes, donde haya cobro electrónico y donde los buses, los autobuses sean eléctricos. Ahí estamos pensando en una política de Estado, no estamos hablando de un plan de gobierno. Una política de Estado es aquella que piensa a futuro, no solamente en los 4 años de gobierno. Y por supuesto tengo que mencionarle la ampliación del puerto de Caldera, del muelle Caldera, que pues es un tema que evidentemente va a tener que llegar a una licitación internacional como una de las herramientas para poder, en la misma línea de las alianzas público-privadas, darle las herramientas, darle a ese puerto las condiciones que necesita para seguir operando. La última, la de Caldera, está pegada por una concesión mal hecha. La de Transgam tiene varios componentes. Una es que somos presa de los concesionarios de las líneas de autobuses, y lo hemos sido durante años, y además los proyectos que se han planteado en esa línea tienen años de estar engavetados en todas partes, y donde se han puesto en práctica de manera parcial, sin que por ende las soluciones terminen siendo efectivas. Y además, en esa misma línea, en algún momento se hizo una inversión aquí y nos prometieron un sistema de semáforos inteligentes que lo que hizo fue fortalecer el problema de las presas, por lo menos en el casco central de San José. Sí, Porque totalmente los semáforos no se hablan entre ellos. Y tenemos claridad de esa serie de problemas, de las maneras en que se han entrabado los proyectos, pero bueno, el tema es que no nos podemos quedar en lo negativo y queremos ir en una línea de desentrabar, en una línea de gerenciar, en una línea de hacer que las cosas sucedan. Eso es lo que queremos. Yo entiendo eso, y entiendo también que usted vea la parte positiva, pero yo tengo que ver la parte negativa. No, porque está bien. Desde que yo empecé a trabajar en periodismo, oigo hablar de ciertos proyectos de infraestructura que siguen siendo proyectos. Claro. No, y súmele a eso Ruta 32, la ampliación de Ruta 27, o los arreglos que haya que hacerle, la de San Carlos que está ahí pegada y que ya tiene frustrados a los vecinos de ese Yo cantón. siempre pongo de ejemplo la de Circunvalación, que nos daría un premio, norte, que ahí está. un premio, yo hablo de Circunvalación en general, ¿verdad? Tendríamos un premio Guinness si dieran un premio de Guinness a la ineficiencia. Porque 26 kilómetros de carretera y haber empezado el 12 de octubre de 1978, y siempre digo la fecha de manera precisa, para no decir aproximadamente, claro, para que la gente tenga una idea clara de la realidad, y son 26 pinches kilómetros y no los hemos podido terminar. Así es. No, y por ejemplo, yo paso casi todos los días por el sector de Paso Ancho, y no sé hace cuántos meses están haciendo un trabajo ahí en carretera. Los que pasan por ahí tienen que saberlo. Yo le comparto a mis compañeros a veces cómo han durado acá. O sea, tenemos meses que nos desvían por aquí porque está cerrada esta parte, que nos desvían. Y un día de estos pasé y parecía que ya estaba terminada una parte allá por el seminario, por el lado de la Guacamaya. Y yo decía, pero si esto es que ya terminaron, porque ahora sí estaba abierto el paso. Dios mío, ¿qué hizo esta gente en todo este tiempo? Que están horribles las calles. Bueno, ustedes se acuerdan cuando empezó esta administración. Justo la primera semana, cuando empezó esta administración, en un anuncio que hicieron allá por el Alto de Guadalupe, dijeron, vamos a entrarle a 26 proyectos urgentes, proyectos pequeños. Puentes y alcantarillas. Uno de ellos era el tramo de entrada a Santo Domingo de Heredia. No, perdón, Puentes y alcantarillas fue en eso fue en el de Luis Guillermo, que no hizo ni uno solo de los 18. Exacto. Pero dijo 26 proyectos pequeños, topics que llaman ellos. Uno de esos es el tramo que va del cementerio hasta la McDonald's de Santo Domingo, menos de 1 kilómetro. Lo empezaron 2 semanas después de que empezó esta administración. Vaya a ver si lo han terminado. Bueno. Fabricio, terminamos aquí, muchas gracias. No, gracias a usted, Reinaldo, por la oportunidad, a la orden. Gracias. La gente puede ver nuestro plan de gobierno, fabricioalvarado.cr, ahí lo pueden descargar, y en mi página de Facebook, N cantidad de videos sobre las propuestas también.
Y en el Tribunal Supremo de Elecciones también está tse.go.cr, solo que ahí también están todos los demás para que puedan comparar. Claro. Esa parte no la dice Fabricio. Y la voy a decir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a la Universidad Internacional de las Américas, por el espacio y la oportunidad de realizar estos programas aquí. Recuerden que estamos estrenando los miércoles, viernes y domingos 7:15 de la noche, y todos los programas quedan ahí en nuestras redes sociales para que ustedes los puedan reproducir la cantidad de veces que quieran e incluso compartirlos. Gracias a todos.